El sueño de todo ingeniero automotriz es diseñar su propio vehículo y ganar una competencia. Un grupo de universitarios yucatecos tienen la oportunidad de su vida. Por segunda ocasión, universitarios yucatecos ganaron su pase a la competencia Bajasae MX que organiza la Sociedad de Ingenieros Automotrices. En la primera fase de la competencia, el equipo integrado por 16 alumnos sobresalió por su corta edad y gran conocimiento. Nos dieron el premio al espíritu de competencia, porque siendo chavos de muy corta edad y de muy corta trayectoria en la carrera, todo lo que pudieron presentar y cómo lo pudieron presentar, porque los jueces eran de carácter internacional. Se integró un grupo multidisciplinario para ofrecer asesoría y acompañamiento al equipo. Los alumnos, como los atletas de alto rendimiento, dedicaron horas extras de su día por año y medio para ensamblar un vehículo 4x4. Después se unió al equipo la parte de salud. Es muy importante que el piloto cuente con las condiciones físicas para poder resistir 4 horas de competencia. También se integró al equipo de terapia física y rehabilitación de la universidad. Hubo el apoyo en la parte psicológica, la parte de comunicación. Cada detalle marca la diferencia. Un solo descuido y pueden ser descalificados, pues la tradicional competencia es exigente. Te miden la distancia que hay entre cada punto, cómo está colocado el asiento, qué tipo de cinturones llevas. Estas pruebas se llaman pruebas estáticas. Si tú no pasas esas pruebas el día viernes que inicia la competencia, no tienes derecho a competir. No te van a arriesgar por nada. El equipo GX Racing pondrá a prueba su vehículo y competirá con otras 15 universidades del país con gran prestigio. Ganará quien dé más vueltas durante 4 horas. La competencia nacional se realizará del 22 al 24 próximos en Toluca. De obtener el primer lugar, GX Racing ganaría su pase al concurso internacional y viajaría al país sede que elija la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Con imágenes de Jorge Quimé, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.